Bien, continuando con el orden de la reunión, hermanos, Primera de Juan, el libro que estamos estudiando, es el capítulo 2, versículo 1 al 6. Así que voy a leer lo que tenemos acá. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bien, es la palabra del Señor, hermano, y debemos la reverencia necesaria a su palabra, porque es Dios hablando, no nosotros, es Dios mostrando sus intenciones, mostrando, cierto, su voluntad. Lo primero que reconocemos acá, que la expresión hijitos míos es una expresión de cariño a otras generaciones. El Juan ya debe haber tenido cerca de 90 años, 100 años más o menos de edad. Juan dice, escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Recuerde, el 1.7 de del capítulo 1 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recuerde, andamos en luz, estamos en la luz. Por eso Él nos dice, escribo esto para que no pequen, para que no haya pecado en ustedes, en nosotros. Bien, ahora, el andar en la luz significa que seamos abiertos, sinceros, que seamos rectos, que seamos personas que realmente reflejemos el amor de Dios. La comunión con Dios, que hemos hablado en el primer capítulo, la comunión con Dios depende de mi santidad y de mi permanente confesión de pecado. No fingir santidad, no fingir que estoy viendo, sabiendo que yo estoy mal, que he cometido pecado, que no lo he confesado, que no he arreglado mis temas con amigos, con hermanos, con la esposa, en el trabajo, palabras malas, pensamientos malos, lo que sea, ¿cierto? Debemos confesarlo al Señor. Siempre. El cristiano verdadero siempre está confesando. Recuerde, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no pequemos. Y si alguno hubiera pecado, yo he pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar. Cada día debemos tener nuestro corazón limpio de la suciedad del pecado. Entonces Juan nos llama la atención a no pecar. Aquí a lo mejor le va a resultar escandaloso, pero el pecado es horroroso a los ojos de Dios. Hermano, es horroroso. Dios aborrece el pecado, cualquier forma de pecado, Él lo aborrece. Entienda, por favor, nosotros representamos a un Dios perfectamente santo. Y si yo peco y sigo en ese pecado, hablo mal del Padre que está en los cielos. Si yo tuviera un hijo ladrón, un hijo sinvergüenza, él hablaría mal de mí. ¿Quién es el padre de este sinvergüenza? ¿Quién es el padre de este estafador? ¿Me entiende lo que les quiero decir? Así cuando pecamos hablamos mal de Dios. A los ojos de Dios no es un pecadillo, no es una cosita, no. La mentira es mentira, el adulterio es adulterio, la fornicación es fornicación, el robo es robo, la estafa es estafa. Entonces, hermano, entienda, Él nos escribe para que no pequemos. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios el pecado es horror. Conozca más a Dios, aprecie más lo que Él dice y se va a dar cuenta y va a coincidir conmigo. Claro, los que están ahora entre San Juan y Mendoza, que no es tanto, es que hay aquí, es que yo acá, y nos vamos dando ciertas licencias. ¿Por qué? Porque no tememos a Dios. Lo que es verdad, no tememos a Dios. Entonces, si un cristiano peca,
y no corrige, le espera la disciplina de parte de Dios. Si la persona no cristiana peca, se hunde más en la condenación. Pero en el cristiano es doblemente grave. ¿Por qué razón? Porque conociendo la verdad, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, pecamos. Pecamos. Entonces, si pecamos, hermanos, vaya tranquilo a la presencia de Dios. Nuestro abogado es Jesús. El juez es Dios. Nosotros somos los acusados y mi abogado es Jesús. Él va a interceder por mí. Y este juez que es justo, hermano, Él quiere perdonar. Él no quiere poner ahí al castigo. Él quiere perdonar. Recuerde lo que dice la Biblia. Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte del impío. Nosotros buscamos la muerte. Como humanos buscamos la muerte. Así es que abogado tenemos en este tribunal. Ahora, Dios manifiesta su ira sobre el pecado. El que no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Recuerde, Juan, la ira de Dios está sobre él. En cualquier minuto Dios la desata. Y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tememos a Dios y desafiamos a Dios. Entonces, esta palabra, esta defensa, tiene que ver con ponerse a mi lado. Jesús se pone a mi lado, como la palabra similar que se usa para el Espíritu Santo, el Consolador. Es ponerse al lado de Él. Jesús se pone a mi lado. Cuando voy a confesar el pecado a mi Padre, Jesús es mi abogado, se pone de mi lado, se pone de mi parte, se pone literalmente al lado mío. Y puedo confesar tranquilo porque sé que tengo el perdón, si me he arrepentido. Entonces, recuerde que Jesús es la propiciación. Jesús es la ofrenda por el pecado. ¿Bien? El versículo 2, me anticipé un poquito, dice, Él es la propiciación. La propiciación, hermano, es remover la ira de Dios mediante una ofrenda. La ira de Dios está sobre el hombre. La ira de Dios está sobre el hombre. Dios quiere perdonar, pero el hombre no quiere ser perdonado. ¿Quién quita esa ira? Jesús. ¿Cómo? Muriendo. La ofrenda fue Él mismo por el pecado. Por eso Él es la propiciación. Y todo el que acepta a Jesús como su Salvador, no se le inculpa de pecado. Todos los pecados los paga Jesús. Jesús se hace culpable. El Salmo 78, 38 dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Impresionante, a mí me impresiona la misericordia de Dios. La misericordia, como Dios no nos paga de acuerdo a nuestros hechos, de acuerdo a lo que hemos hecho, sea esto una acción, sea una palabra, sea un pensamiento. ¿Tu vida ha sido perfectamente santa, hermano, visita? ¿Puede decir, yo no he pecado? ¿No necesito a Jesucristo el justo? ¿No necesito abogado? ¿Puedes decirlo? Yo sé que no. Entonces, necesitas a Jesús. Dios quiere perdonarnos. ¿Por qué? Dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. ¿Qué podría hacer Dios con nosotros? Destruirnos a todos, y Él va a seguir tan santo como antes, porque es justo. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Has pensado que alguna vez como hijo de Dios le has causado ira al Padre? ¿Y Él no ha querido poner la mano encima? Quizás, tal vez, debamos reconocer más continuamente, soy pecador. No, pero soy cristiano, hermano. Soy pecador. Soy pecador y en mi pecado me enemisto con Dios, me separo de Dios. Ya lo habíamos visto semanas anteriores. El pecado me separa de Dios. Aunque sea hijo de Dios, el pecado me separa de Dios. Dios aborrece el pecado en cualquier persona. Dios lo aborrece. Esa es la realidad. Somos pecadores. Romanos 3, 24 al 26 dice,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica a los que es de la fe de Jesús. Entonces, nosotros hemos sido justificados mediante la redención, porque Jesús fue la propiciación, Él se ofreció como ofrenda, y gratuitamente, sin ningún costo para nosotros, fuimos declarados justos. ¿Qué le parece? Esa es la justificación. Entonces, mediante el rescate que Jesús hizo por nosotros, por medio de su sangre, Él pagó con su sangre el rescate por nosotros. Entonces, en Cristo estoy reconciliado con Dios. Sin Cristo estoy enemistado con Dios. Entienda eso, por favor, hermano y visita. Cuando nosotros vamos a conversar de Dios con las personas, nosotros queremos que las personas nuevamente sean amigos de Dios y aún más, sean hijos de Dios. Sin Cristo, la persona está bajo la ira de Dios. ¿Qué queremos? ¿Qué quiere Dios? ¿A qué nos manda? A reconciliar. Se nos dio el ministerio de la reconciliación. No de ir a competir por ideas, por doctrina, por esto, por lo otro, que nos separan. Donde hay celo y contención, ahí hay toda obra perversa. No olvide ese pasaje. Donde hay celo y contención. Entonces, sin Cristo estoy enemistado con Dios. Con Cristo estoy cercano a Dios, de tal manera que me llaman hijo de Dios. Eso lo hace Cristo en la cruz. El versículo 3 del segundo capítulo de Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Nosotros podemos repetir los mandamientos de memoria. ¿Sí? Podríamos repetir los mandamientos de memoria. Pero eso es intelecto. Guardar los mandamientos de Jesús no significa saberlos como uno le dice al niño, repita la poesía. Él repite la poesía de manera intelectual. Tal vez ni la entiende, pero repite y es una gracia en los niños. Si nosotros repitiéramos los mandamientos, si fuéramos capaces de memorizar los 613 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, no todos nos atañen porque son del pueblo judío. Si tomáramos los mandamientos que Dios nos da, por ejemplo, muy sencillo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. El segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Difícil? No, amar a Dios con toda la intensidad de nuestro ser. Amar al prójimo como si fuera yo. ¿Lo sabe? Sí, ¿no es cierto? Pero eso es intelecto. Eso es conocimiento mental. ¿Qué quiere Dios cuando dice que le conocemos porque guardamos sus mandamientos? Lo practicamos. Llevamos a la práctica el mandamiento. Entonces muchas religiones te enseñan cosas y te enseñan cosas bonitas, pero te lo dejan en el intelecto. No lo hacen pasar al corazón. No lo hacen pasar a lo espiritual, porque no tienen cómo. Porque para aprender lo espiritual necesitas al Espíritu Santo en tu corazón, que se transforma en nuestro maestro, en nuestro enseñador. Él nos dirige, Él nos lleva adelante, Él nos hace cambiar, Él nos hace cambiar el estilo de vida, el estilo de pensar, el estilo de hablar. Él nos hace una transformación, una metamorfosis muy grande. Por eso la gente dice, no te conozco, no eres el de antes. Amén, no soy el de antes. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué llega mucha gente? Al intelecto, pero no a lo espiritual. Y cuando hablan de espiritual, no hablan de lo espiritual de la Biblia, hablan de otro tipo de espíritus. Y fue muy espiritual, sí, Satanás también es espíritu. Así que cuidado con eso. Entonces, no es el conocimiento intelectual que algo teórico. El vivir la fe
Es vivir la fe desde el corazón, una práctica de vida, una práctica. Guardar los mandamientos de Dios es vivir amando a Dios por sobre todas las cosas, con todo mi alma, con todo mi cuerpo, con todo mi espíritu, con todo mi entendimiento. Amo a Dios y al prójimo como si fuera yo mismo. Entonces, para amar al prójimo, me pongo en el lugar del prójimo y me amo yo mismo. Lo voy a amar como si fuera yo mismo. ¿Me entiende? Entonces, el conocer a Dios podríamos pensar que es casi sinónimo de amar, de estar en Él, de permanecer en Él. Es un conjunto de ideas que se traslucen acá respecto de la idea de comunión con Dios. Hermano, entienda, el pecado me enemista, me separa de Dios. Él no quiere el pecado en nosotros, no lo quiere, no. Si yo a sabiendas, siendo una persona cristiana y que he tenido formación cristiana, y soy cristiano en realidad, me he convertido, y peco, si yo no corrijo eso, Dios no está contento. Dios no está contento. Si hay en mi orgullo porque sé de la Biblia, si hay en mi orgullo porque tengo bienes materiales, dice que al orgulloso lo mira de lejos. Entonces, tenemos que entender qué nos quiere decir Dios. Él nos llama a la comunión. Él nos llama a estar cerca de Él, cerquísima de Él. ¿Me entiende? Ahora, guardar los mandamientos de Dios es obedecer a Dios. Por ejemplo, usted es el papá en la casa y usted da 2 mandamientos. Una, se levantan a tal hora todos los días, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana. Y a las 9 de la mañana yo los quiero en el colegio estudiando. 2 mandamientos, sencillos. Se levantan a las 7 y a las 9 tienen que estar en el colegio estudiando. ¿Sí? ¿Qué pasa o cómo lo interpreta usted si esos niños o esos jóvenes no obedecen al papá? ¿Qué cree que están haciendo? Desobedeciendo. Eso es lo que pasa cuando no cumplimos los mandamientos de Dios. Desobedecemos. Hermano, alguien me comentaba el otro día que alguien hablaba que su papá, que su mamá, que aquí, y alguien le dijo, mira, Dios nos mandó a obedecer a nuestros padres. Nos dijo obedecer a los padres buenos y desobedecer a los padres malos. Dios no dijo eso. Si es tu papá, debe ser honrado. Si es tu mamá, debe ser honrado. Punto. No hay más que decir. Eso es un mandamiento. Pero no es que usted no sabe, es que usted, si yo tal vez no sé nada de su vida, pero sí sé que el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si no importa quién haya sido el papá o la mamá, debes honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, si no obedezco el mandamiento, desobedezco. Ahora, tenemos 3 motivaciones nosotros para obedecer. Porque recuerde que si digo que tengo comunión con Él, es porque obedezco sus mandamientos. ¿Recuerden? Ok. Hay 3 motivaciones para obedecer. Una, porque tengo que hacerlo. Por ejemplo, un esclavo. Tiene que hacerlo. Otro, necesito hacerlo, necesito obedecer, porque tengo un trabajo y el empleador me dice que haga esto y lo otro. Aunque no me guste el trabajo, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque obtengo el ingreso para sustentar a mi familia. ¿Cierto? Entonces el primero, tengo que hacerlo porque soy esclavo. 2, necesito hacerlo porque está mi ingreso ahí asociado. Pero en el creyente, la obediencia es porque quiere ser obediente. Qué distinto, ¿no? Quiere ser obediente. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted debe pensar, recuerda el caso de la vid, que todo el pámpano que no da fruto se corta y se echa afuera. Bueno, ¿cuáles son tus frutos, hermano? ¿Cuáles son tus frutos? Porque el pámpano, dice la Biblia que tenemos que dar fruto. No a 1 por 1, sino llegar a 30 por 1. Entonces, ¿qué debemos nosotros entender? Que tengo que estar apegado a Cristo desde la mata para dar fruto. Y esos frutos van a tener relación también con la obediencia.
Y la obediencia tiene relación entonces con cumplir los mandamientos de Dios. Si me amáis, Juan 14:15, guardad mis mandamientos. Si me amáis, mire cómo se involucran las cosas que uno ni piensa. Uno la obediencia y el otro el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, andar en la luz involucra honradez, obediencia y amor. Andar en la luz, andar en lo correcto, en lo justo, en lo abierto, en lo íntegro, significa honradez, obediencia y amor. Qué diferente a la forma de vida del mundo, ¿no? Entonces, es vivir como Cristo vivió en la tierra. Con ese ejemplo, hermano, tenemos suficiente ejemplo a seguir. Ahora, nadie se convierte en creyente, nadie se salva por seguir el ejemplo de Cristo. Y usted dirá, pero ¿cómo no me está diciendo? No, un momentito. Si yo digo, voy a seguir el ejemplo de Cristo, voy a amar a mis padres, voy a seguir los mandamientos de Dios, voy a hacer esto y lo otro, y voy a pensar que agrado a Dios. No. Si usted no cree en Jesús, aunque imite a la perfección a Jesús, usted no se salva. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús. Entonces no es solamente que imitemos a Jesús, sino primero tenemos que creer en Él. Porque todo lo que va a agradar al Padre va a venir por la instrucción del Espíritu Santo en la persona. El Espíritu Santo está en mí. Pero el Espíritu Santo está en mí. Aún Él mismo me dice a mí, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. No necesito que usted lo confirme, no necesito que tener una tribuna que me diga, usted es hijo de Dios. No, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¿Me entiende? Entonces, cuando estamos en la familia de Dios y hemos recibido a Jesús como Salvador, podemos empezar el cambio a cumplir los mandamientos de Dios, a entender el verdadero amor de Dios, el amor ágape, que se mide por el sufrimiento. ¿Bien? Guardar sus mandamientos es igual a andar en la luz. Y esto, mire qué interesante. Guardar los mandamientos de Dios, por ejemplo, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Honra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Guardarás el día sábado. Nosotros lo guardamos el domingo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, nada que pertenezca a tu prójimo. El cumplir los mandamientos de Dios va a afectar toda mi vida, toda. Toda mi vida. Si yo era un mentiroso y la Biblia me enseña que el padre de mentira es Satanás y yo miento, hago la obra del demonio. Entonces eso va a afectar mi vida y decir, si yo miento, honro al demonio, no honro a Dios. Entonces el Espíritu Santo me dice, fíjate, no lo hagas, hasta que saque ese hábito de ti de la mentira fácil, rápida. Ya no miento, afecta mi vida. Por ejemplo, el libro de Efesios dice que tengo que amar a mi esposa, cuidar a mi esposa. Cambia mi relación entonces con mi esposa. No es una mujer, es la persona que yo voy a cuidar y sostener durante toda la vida. No es para que la mujer me sirva, yo le sirvo a ella. Yo la santifico a ella. Cambia totalmente la visión de vida. Como padre, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor, porque esto es justo. El hijo, ¿qué piensa? De obedecer a mi papá. Aunque sea viejo, aunque sea como sea, algo de autoridad tiene sobre mí. ¿Me entiende? Respecto del papá con el hijo, nos enseña a criar los hijos de manera correcta, a través del ejemplo. Me vira la vida completamente el llevar los mandamientos de Jesús adelante. Me cambia
la percepción de la vida, la percepción de la muerte. Me cambia absolutamente. El matrimonio va a amar a la mujer, el esposo va a respetar a su marido. Ya no se refiere esta, no, mi esposa, o este, no, mi esposo. Cambia absolutamente el lenguaje. Estos críos que... No, mis hijos. Mis hijos. Cambia. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es el espíritu correcto. Es lo que tenemos que pensar, que tenemos que hacer y vivir de esa forma. Yo estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la forma. Para eso estoy. Entonces, algunos cristianos o jóvenes o viejos, no sé, señoritas o jóvenes, es mi vida. Pregunta, ¿eres cristiano? Sí, no tienes vida, esa vida es de Dios, no es tuya. Mi vida no es mi vida, es de Dios. Entiendan eso, no es nuestra vida, es la vida de Dios. Así que cada día, ¿qué hago hoy día, Señor? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿A dónde camino? Entonces saquemos esa idea del mundo que es mi vida. No, es la vida de Dios. Pertenecemos a Dios. Entonces, la comunión con Dios es a través del Hijo. Si yo no creo en el Hijo, no tengo comunión con el Padre que está en los cielos. El Padre tiene comunión con nosotros, pero nuestra comunión con Dios es a través del Hijo. Nadie va al Padre sino por mí. Pero la comunión del Padre con nosotros, en dirección a nosotros, es a través del Espíritu Santo. Por eso solamente los cristianos pueden tener comunión con Dios. Nadie más. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne es andar en la luz. Decir ando en la luz y no guardo sus mandamientos, soy un mentiroso. Si no, el versículo 4 lo podemos leer. Dice, y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No sé si fue claro, ¿no? No yo, la Biblia. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mentiroso. Soy cristiano. Entonces, al decir cristiano, yo creo en Cristo, yo sigo la iglesia, ¿y sigue los mandamientos de Dios? No. Eres un mentiroso. Anda en tiniebla todavía. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo comienza el cambio en nosotros? Cuando somos sinceros y abiertos con Dios y con los hombres. Mientras somos farsantes, si somos abiertos. Hay personas que viven en una maraña de mentiras y salir de ahí es difícil, porque siempre necesitan una mentira más para encubrir las mentiras que han dicho. Un matrimonio exitoso, todos quieren un matrimonio exitoso, mis hijos que tengan éxito en su matrimonio, amén. Una familia firme en Cristo. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Pero una familia firme, pero un matrimonio exitoso, se construye sobre la verdad. Se construye sobre la verdad desde el altar. Es ahí donde nos presentamos ante Dios, diciendo la verdad o fingiendo que estamos diciendo la verdad. Y usted dirá, lero, lero, hasta aquí no me ha pasado nada. Dios es tan paciente. Pero nada se construye en la vida cristiana sobre una mentira. Nada. Así es que, hermano, tenemos que decidir. Siempre, aquí nos están invitando a no pecar. ¿Y a quién está invitando a no pecar? A los cristianos, a nosotros. Que no pequemos. Y además, aprovechemos de simplificar nuestra vida. Usted dirá, no, pero es que la vida es compleja. No,
en la vida cristiana se simplifica mucho. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos en el mundo tenemos que agradar a muchas personas, a muchas. Pero cuando andamos en la luz, cuando andamos en los mandamientos de Dios, tenemos que agradar a una sola persona y Él es Dios. Mire qué sencillo. Nada más a Él, agradarle a Él. Hay personas que han perdido personas muy queridas y lo estamos viendo cercano, pero las personas podrían empezar a reclamar, empezar a hacer esto, lo otro y lo demás y lo demás. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Si la decisión fue del Altísimo, pero se descargan con los otros, ¿qué culpa tenemos nosotros? Eso es no entender lo que es la soberanía de Dios. Entendemos el dolor de la gente, entendemos el dolor que significa la separación, pero cuando entendemos bien, agachamos la cabeza y decimos, es tu voluntad, Señor, amén, gloria a tu nombre. Y seguimos, y seguimos. Entonces, ¿cómo quiere ser usted? ¿Como Dios quiere? Hermano, lo que Dios quiere es que usted y yo seamos santos. Sed santos porque yo soy santo. ¿Usted cree que la santidad por estos movimientos, por estos de aquí, por estos de acá, la santidad pasó a segundo plano? La Biblia sigue tan vigente como hace 2000 años. Sigue vigente como hace 2000 años. La palabra tan fresca como el primer día que se escribió. Sed santo porque yo soy santo. Cristo murió para limpiarnos de todo pecado, para lavarnos de todo pecado. ¿Para qué? Para que seamos santos. No ensucie la obra de Jesús. Siente el peso, el remordimiento cuando usted hace pecado, porque es ensuciar lo que Cristo limpió. Entonces vayamos viendo eso. El versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Haciendo bienes, haciendo cosas buenas, alabando al Padre, haciendo la voluntad de Dios. ¿Vives así? ¿Vives así, hermano? No, es que yo tengo que trabajar, todos tenemos que trabajar porque todos tenemos que tener sustento para vivir. Pero en tu trabajo eres una persona que publica a Cristo Jesús. Es una persona que donde tiene oportunidad habla de Cristo Jesús. Te da gozo hablar de Jesús. ¿O es un peso para ti? ¿O es una obligación? Debe andar como Él anduvo. El versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, en santidad y obediencia al Padre que está en los cielos. Mire, 6 versículos, hermano. Tanto que aprender. Y no crea que yo estoy tirando hacia allá, hermano. No. Mire, le apunto a usted y tengo 3 dedos apuntándome a mí. Hay mucho que cambiar. Mucho tengo que cambiar. Que Dios les bendiga, hermano. Muy buenas noches.